Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. La emisión se titula La democracia en América Latina, una mirada desde el Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Para conversar sobre este asunto, tenemos con nosotros a Olivier Davenet, quien es profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París, así como investigador en el Centro de Estudios Internacionales y presidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Olivier, gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros. Gracias por invitarme. Olivier, quiero iniciar esta conversación preguntándote para el público que mira este programa, los colegas y futuros politólogos que van a mirar el programa, eh, ¿cuándo nace el Observatorio Político de América Latina y el Caribe y cuál es su propósito? Bueno, el observatorio nace en 2007 tras una iniciativa de estudiantes de Sciences Po bajo mi supervisión. Se trataba en aquel momento de armar un grupo en nuestro campus dedicado a América Latina en Poitiers, donde me encuentro esta tarde, para analizar el famoso ciclo electoral 2005-2006. Y bueno, a raíz de esta primera experiencia y de la publicación de un libro, se tomó la decisión de ampliar la perspectiva analítica para analizar las evoluciones políticas de los países que fueron afectados por el giro a la izquierda y más allá del giro a la izquierda, las evoluciones políticas de la región. De hecho, el segundo libro de Lopal que se centra en hacer un balance de la izquierda en el poder. Y en los últimos años, pues la UPALC ha publicado muchos trabajos, la mayoría con participación de la comunidad académica de Sciences Po en París. Ujú. No, Olivier, ahora que mencionaste ese ciclo electoral, eh, tengo entendido que hace unos años editaste un texto que se llamó eh, Las lecciones contra la democracia, en donde, entre otras cosas, afirmabas que el ciclo electoral de este que mencionaste, 2005-2006, había sido bueno para la democracia a pesar del desencanto y decepción con sus resultados. A 2 décadas de ese trabajo, de ese análisis que realizaste, te quiero preguntar, ¿cuál sería tu diagnóstico actual sobre la democracia de América Latina? Sí, este libro fue el primero del OPAL, que se trataba, como lo acabas de mencionar, de explorar la hipótesis según la cual en una coyuntura marcada por un desencanto profundo en cuanto a la democracia, los electores votan por figuras neopopulistas que terminan afectando la calidad de la democracia. Bueno, en 2005-2006, la verdad es que no se pudo validar dicha hipótesis. Las contiendas electorales fueron marcadas por una oferta política diversificada, con nuevas figuras tipo dirigente indígena Evo Morales, mujer, Michelle Bachelet en Chile, nuevas ideas también, rechazo al neoliberalismo, giro a la izquierda. O sea, hay una gran variedad y al final los electores no adaptaron una actitud negativa en frente al sufragio. Ahora, 20 años después, creo que lamentablemente las cosas empeoraron. En ciertos casos, las elecciones efectivamente ahora juegan en contra de la democracia. Y de hecho, todos los indicadores, los índices dan cuenta de una evolución nefasta. El último de The Economist, que salió anteayer, señala que América Latina cuenta solamente con dos democracias plenamente consolidadas, que son Uruguay y Costa Rica. En la mayoría de los países, de los demás países, tenemos volatilidad, fragmentación, polarización y por ende campañas electorales a base de insultos, sin proyectos, sin programas. La dimensión programática ya desapareció. Y lo que tenemos son muchos outsiders que sin absolutamente ninguna convicción democrática y se alzan al poder. O sea,
Y también, por ende, también tenemos el caso de las auténticas autocracias, como tenemos en Venezuela y Nicaragua. Así que, bueno, hay que esforzarse para ser optimista en dicho panorama. Olivier, aquí permíteme preguntarte que desde el punto de vista del observatorio, ¿ven esto como solo una fase más del ciclo que ha padecido las democracias desde los años 80, que tiene crisis, se recompone, vuelve a estar? ¿O sí tenemos que preocuparnos de que la democracia peligra desde el punto de vista del observatorio? ¿Cómo ven este futuro de la democracia? ¿Como una fase más que después se va a recomponer? ¿O si estamos en un parteaguas y es altamente peligroso? Esto es muy difícil contestar esta pregunta, pero obviamente es la pregunta, ¿no? que nos hacemos todos. O sea, am, yo diría, porque también acabamos de publicar un libro sobre ciclos electorales en Latinoamérica, yo diría que pensando en los debates actuales, que es más cíclico. O sea, yo creo que hay una tendencia a rechazar, ¿no? A los candidatos, a rechazar a los gobiernos de turno. ah, y entonces lo que vemos, pues, esa tendencia a sistemáticamente votar en contra, ¿no? Un voto bronca, dada la coyuntura económica, no debe sorprendernos, pero es cierto que hay más polarización que antes, y entonces la crisis se pone más fuerte, pero bueno, yo siempre tengo un pequeño fondo de optimismo. Yo creo que se trata de un ciclo muy malo, por cierto, pero es algo cíclico, definitivamente. Olivier, esto que comentas de un voto en protesta fue precedido por movilizaciones en América Latina. Tú recordarás, por ejemplo, en Chile, también lo hubo en España, pero estas movilizaciones, ¿de qué manera han contribuido a ese voto de desencanto o de protesta para la situación actual? Bueno, de un lado lo que se puede ver es que hay fuertes movilizaciones, lo que has de mencionar, pero eso permite a ciertos sectores aislados de la sociedad de expresar ideas. O sea, movimientos típicamente, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, para mí también significa más democracia, porque son sectores un poco aislados que se pueden expresar. Ahora, claro que lo que hemos visto también es no solamente movilizaciones sociales, sino movilizaciones violentas. Y ahí es donde estamos al borde de una crisis más seria, ¿no? Cuando por necesidad de preservar el orden republicano se llaman a las Fuerzas Armadas. Hay un verdadero peligro, y la democracia, corriendo este peligro, debe defenderse. Entonces es complicado el tema, pero yo creo que lo que está en juego es esa capacidad de pues encontrar maneras, o alimentar el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad sin que sea, digamos, una tendencia violenta. Antes de pasar a otro tema que me interesa, Olivier, finalmente en este aspecto de lo político, te quiero preguntar que desde tu punto de vista, ¿el populismo ha ensanchado esa expresión de los ciudadanos o de las sociedades descontentas, o lo ven más bien como un peligro dado esta radicalización de las protestas que comentabas? Yo lo veo más bien como un peligro. Hemos hecho muchos estudios de campo con el observatorio en varios países, analizando variables como el peso de la religión, ese tipo de evolución que hemos registrado en los últimos años. Es interesante, pero yo lo que vemos entre los que trabajamos esos temas en el observatorio es que
Si se dan, digamos, situaciones donde no hay posibilidad de dialogar, se niega la política, se niega el diálogo democrático y por ende vamos hacia regímenes con mano dura, o sea, o súper dura, donde no hay espacio para dialogar y se pone en peligro la democracia. Claro. Otra cara de esto que estás comentando, te lo quiero preguntar de esta forma, ¿de qué manera la polarización política y las crisis económicas han impactado en las iniciativas de cooperación regional en en este continente? Bueno, la historia del regionalismo es un poco como lo que acabamos de decir, está marcada por ciclos. Se inicia un proceso a base de voluntad política, de lanzar una dinámica regional para cooperar y producir bienes comunes, como el desarrollo económico, por ejemplo, pero después entra en crisis cuando por múltiples motivos se amplía la brecha entre expectativas y logros. Es cuando los procesos entran en una zona gris de desinterés por parte de los gobiernos. Bueno, y en algún momento se relanza cuando los políticos se dan cuenta del costo de la no cooperación. No pueden solucionar problemas transnacionales sin cooperación, típicamente narcotráfico, medio ambiente, etcétera. Y es cuando se toma conciencia de ese déficit de gobernanza, de temas radicales, que se relanza el proceso. Ahora, en el pasado, hace más o menos 50 años, los países colaboraban a pesar de las diferencias políticas. Se llamaba el pluralismo integrador, por ejemplo, en los 70. Y ya no es más el caso. La extrema polarización imposibilita todo intento de cooperación. Por eso la crisis actual es más grave que cualquier otra. Bueno, pero también creo que en algún momento se reactivará, pero el plazo puede ser muy largo. Claro, y en este mismo sentido, desde tu punto de vista, ¿tiene futuro el multilateralismo en América Latina bajo la presidencia de Trump? Bueno, yo creo que sí. Puede haber un multilateralismo propiamente latinoamericano. O sea, la región tiene todos los instrumentos. También puede contar con el apoyo de Europa. Y en cuanto a Trump, yo diría que cuanto más agresivo se pone con América Latina, más se va a consolidar la voluntad de trabajar conjuntamente para solucionar problemas sin Estados Unidos. O sea, por ejemplo, México trabajando con Centroamérica el tema migratorio. Ese tipo de triángulo o ese tipo de multilateralismo puede generar buenos resultados. Ah, Como siempre, todo es cuestión de voluntad política, pero también es cuestión de un cálculo, ¿no? O sea, como lo acabo de mencionar, los países no pueden permitirse no cooperar, porque si no, no va a tener la eficiencia y no van a poder solucionar problemas tan importantes como narcotráfico, medio ambiente, migraciones, etcétera. Y qué difícil que todo dependa de la voluntad política, sobre todo en este contexto de presidentes con ideologías a veces muy extremas, ¿no, Olivier? Es qué difícil depender solo de la voluntad. Sí, cierto, pero también puede entrar la sociedad civil, o sea, se están tomando miles de iniciativas muy interesantes para participar a la gobernanza, o sea, una gobernanza más colaborativa es lo que necesitamos. No todo puede venir de gobiernos, porque gobiernos de turno pueden cambiar, entonces debemos fomentar también el papel de la sociedad civil. Qué bien que lo comentas, Olivier, porque justo te iba a preguntar cuando estabas comentando lo anterior, de qué posibilidades o qué influencia tendría esta movilización de abajo de la sociedad civil organizada para impulsar esos proyectos que le son inherentes a cada país. Es difícil, no se trata de tomar iniciativas así todos los días, pero yo creo, hemos hecho también trabajos para hacer como un mapeo de iniciativas en cuanto a casos de desarrollo sostenible. Lo que demuestra esos trabajos es que realmente existen muchas iniciativas, entonces es cuestión de más apoyar esas iniciativas en vez de crear
digamos, fundaciones o iniciativas. Totalmente de acuerdo, Olivier, y qué bien que lo mencionas, porque finalmente te quiero preguntar que desde la perspectiva de la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, desde tu opinión, desde tu mirada, ¿qué desafíos y oportunidades tiene el continente en la actualidad, en particular en dos ámbitos, el educativo y el de igualdad de género? Bueno, es difícil elaborar como digamos, una perspectiva global de lo que está pasando en América Latina, porque realmente son miles de iniciativas. Nosotros en el observatorio hemos trabajado con la Agencia Francesa de Desarrollo para hacer precisamente un balance de los avances y retrocesos en cuanto a Agenda 2030 y publicamos un atlas el año pasado, en 2024, con un sesgo muy, pero muy optimista. Se trataba de examinar proyectos exitosos y eventualmente pensar en cómo se pueden replicarlos. En el campo de la educación, por ejemplo, hay mucho que decir. América Latina no se destaca en los rankings internacionales, pero es un panorama muy desigual. Hay un sector público a veces malo, un sector privado de alta calidad, pero carísimo. Y una constelación importante de iniciativas de la sociedad civil que contribuyen a mejorar los resultados. En el Atlas presentamos la reacción de la ciudad de Santa Fe en Argentina a la crisis COVID-19. Impresionante lo que hicieron para que los niños no se queden encerrados sin acceso a la educación, es ejemplar. Ese tipo de iniciativa hay que destacarla y no siempre criticar lo que no está funcionando, sino proponer una reflexión sobre por qué están funcionando. Por ejemplo, en cuanto al género que mencionaste, el Atlas estudia el caso de la República Dominicana y su proyecto que se llama Igualando RD. Es un sello de igualdad de género para empresas privadas, funciona muy bien. Entonces, ese tipo de cosas hay que realmente analizar de cerca para ver si hay posibles replicaciones a otros países, pero hay realmente muchas actividades. Y tienes razón, hay que destacar aquello que se hace bien, porque en el ambiente que quedó después de la pandemia fueron esas malas noticias de, por ejemplo, en el ámbito educativo, la brecha digital, que no es que la haya fomentado, pero sí como que la hizo más visible, Olivier. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no hay que ignorar todos los problemas digamos, la pandemia ha sido fatal para retroceder a una época donde digamos, la igualdad de género era terrible. O sea, no estoy diciendo de que hay que olvidarse de todas esas problemáticas y el panorama global lo conocemos y no es muy alentador. O sea, América Latina no está haciendo progresos con la velocidad deseada. Pero sin embargo, yo encuentro que es una razón para realmente analizar lo que está funcionando, lo poco que está funcionando, dónde está funcionando, para sugerir posibles canales de replicación de experiencias exitosas. Por último, Olivier, con base en este doloroso proceso que fue la pandemia por COVID-19, eh, desde tu punto de vista, ¿qué lecciones nos dejó es la perspectiva de los objetivos que estábamos hablando? ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde debemos de concentrar los esfuerzos? Bueno, yo diría que hay que consolidar más la democracia, porque con un régimen democrático hay más deliberaciones, hay más diálogo, hay más diversidad de actores que participan a la gobernanza colaborativa. Entonces, yo creo que con más democracia hay más eficiencia. Yo creo que en la literatura se comprobó esa teoría de hay más desarrollo económico con democracia que sin democracia. Eso vale para la pandemia, ¿no? Países
canales de expresión democrática funcionaron mejor para que no sea solamente un gobierno proponiendo soluciones con inspiración internacional o no, sino más bien con más países, más actores, sociedad civil, etcétera, participando para encontrar soluciones. Va a ser más eficiente si hay más personas trabajando esos temas. Totalmente de acuerdo contigo, Olivier. La democracia es un contexto que nos permitirá mirar todos hacia un mismo, que construir un plan juntos para este planeta donde vivimos todos, y solo en la democracia podemos construir ese futuro que tanto anhelamos, porque los otros regímenes, gobierno, lo que hacen es justamente obstaculizar este esfuerzo común que, por el cual todos deberíamos de tender, dada la magnitud de todos los problemas económicos, sociales, políticos, ambientales que existen en la región, ¿cierto? Absolutamente cierto. Perdón. No, Olivier, gracias por haber estado, y a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Olivier Davé, profesor de ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de París, así como investigador en el Centro de Estudios Internacionales y presidente del Observatorio de América Latina y el Caribe. Una vez más, Olivier, gracias y hasta la próxima emisión. Gracias.